¿Cuántos turistas recibirán las islas este año? Una pregunta de vital importancia para todos los que tienen directamente o indirectamente que ver con el turismo de las Islas Baleares. Ya se ha leído mucho en la prensa y se ha oído mucho, entre otros, aquí en Talks About Future. Hoy se lo pregunto a Tolo de Llán. Él es doctor en Economía y vicedecano de la Facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares. Por eso, seguramente que tiene las ideas más que claras. Yo siempre digo lo mismo, es decir, el turismo requiere certeza y seguridad. Cuando alguna de estas dos variables se rompe, el turista no le apetece salir de viaje, quiere certidumbre y quiere seguridad. Entonces, estos rebrotes que desde el punto de vista de los científicos son inevitables, porque aun a pesar de que tengamos la pandemia controlada, pues se van a producir, pues generan todavía esta sensación de miedo a la hora de coger un avión, desplazarme 3 horas dentro de una aeronave, pensar qué podría pasar si estoy lejos de mi casa. Entonces, todo este tipo de circunstancias pues provocan que este año la temporada, incluso muchos hoteles y muchos otros negocios que no son solamente hoteles, pues van a decidir abrir o no abrir, incluso abrir y luego cerrar en cuestión de una semana o 2, porque no hay mucha otra forma de tomar decisiones, ni siquiera 3 o 4 semanas vista. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que en una situación optimista podríamos llegar, obviamente, teniendo en cuenta solo los meses de julio y agosto, a un 30-35% en el mejor de los casos, bajo mi punto de vista, lamentablemente, respecto al año anterior. Sí, más o menos, yo creo que por ahí van los tiros. Mi lucky guess es 25, pero a lo que voy es, claro, si llega una tercera parte del volumen que estamos acostumbrados, ¿quién es el guapo que va a decir tú cierra, tú no cierra? Parece como más solidario incluso no abrir, porque dejas espacio para los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta situación? Pues durante muchas ocasiones se ha criticado, se ha denostado y se ha demonizado el concepto de turismo de masas. Y yo siempre defendía que el turismo de masas es un modelo de negocio, que obviamente tiene sus puntos negativos, pero también tiene puntos muy positivos. Y es que permite un aprovechamiento en una forma muy intensa de las economías de escala. El modelo turístico español, el modelo turístico balear, y yo podría incluso llegar a generalizar, con muchísimas excepciones, pero a nivel global, el turismo a nivel global es un modelo de volumen. Es decir, aunque parezca lo contrario, los márgenes que muchas veces se consiguen por unidad vendida son pequeños. Entonces, esto requiere un número muy elevado de compraventas, de operaciones, para poder llegar a conseguir unos volúmenes de negocio que te permitan mantener negocios abiertos. Estamos hablando de agencias de viajes online, estamos hablando de bancos de camas, estamos hablando de empresas de alojamiento, estamos hablando incluso también de empresas de restauración. Se mueven por un modelo de volumen. Es cierto que hay otros modelos de negocio que se mueven más por modelos de margen, pero son minoritarios ante un modelo turístico que es un modelo basado en el volumen. Entonces, se había criticado mucho los 14 millones de turistas, las situaciones de saturación, las situaciones de congestión, que ha llevado a unos ciertos, o llevó a unos ciertos ambientes de turismofobia, pero yo siempre defendí que ese modelo, repito, aun a pesar de tener aspectos negativos, es positivo desde el punto de vista económico. Porque, en primer lugar, permite obtener economías de escala y, en segundo lugar, el sector turístico se caracteriza por ser un sector intensivo en capital humano. Es cierto que durante los últimos años, sobre todo en el sector de la comercialización, la tecnología ha jugado un papel muy importante, pero todo lo que es el sector del alojamiento, todo lo que es el sector de la oferta complementaria, es un sector intensivo en capital humano y esto permite dar trabajo a muchísima gente. Sí. Pero de la misma manera que cuando alcanzamos esos volúmenes se genera mucho empleo, cuando no se alcanzan esos volúmenes se destruye mucho empleo. Y eso, respondiendo a tu pregunta, va a ser uno de los problemas que va a aparecer este año. Y yo creo que esto va a servir para que mucha gente toque con las manos qué sucede cuando abandonamos ese modelo de turismo de masas. Y es que si abandonamos ese modelo de turismo de masas, habrá que llevar a cabo muchos sacrificios en términos de empleo. Entonces, ¿cómo ves el desarrollo empresarial este año para terminar este bloque de mis preguntas? Yo creo que este año hay que hacer una apuesta en 2 puntos muy importantes y es seguridad y formación. Y además están muy relacionados. Seguridad en el punto de vista de, es cierto que se habla de una posible vacuna a final de año, principios del año que viene. Yo soy partidario de pensar en una situación en la cual esta situación se puede alargar. Primero porque la vacuna puede o no llegar, puede o no ser efectiva y puede que no llegue a toda la población que es necesario a la que llegue.
Y segundo, nosotros aquí en Europa esta situación ha sido un shock. Ha sido un shock porque cosas que hasta ahora habíamos visto por la televisión que pasaban en el otro lado del mundo, pues han pasado en nuestra casa. Pues lo mismo que pasó en el 11 de septiembre, desgraciadamente en Estados Unidos, cuando de repente encontraron en su casa algo que hasta ahora solo habían visto por la televisión. Las pandemias, aun a pesar de que no sean algo habitual de cada año, en Asia se sabe que cada 5 o 6 años hay una situación de pandemia, por el propio devenir de las cosas. Eso que hasta ahora a Europa no había llegado, la globalización y la hiperconectividad aérea ha provocado que ahora mismo pues, cualquier situación que se da en cualquier lugar del mundo pues, se difunda, se propague de una forma rápida. Entonces, la seguridad hay que trabajarla porque aun a pesar de que esta pandemia ojalá finalice pronto, quizás vengan nuevas. Entonces tenemos que estar preparados para nuevas situaciones. Entonces, el primer pilar en el cual hay que trabajar es en la seguridad. Seguridad para el trabajador, seguridad para la población residente y seguridad para el turista. Segundo lugar, la formación. Yo creo que, y respondiendo también un poquito a tu pregunta anterior, esta situación nos va a llevar a una cierta selección natural. Es decir, muchos negocios, desgraciadamente, como economista, y creo que todo el mundo es consciente, van a desaparecer. Y probablemente desaparecerán aquellos que tienen menor nivel de competitividad. Y la competitividad en el sector turístico depende directamente de la formación de su capital humano. Porque la conexión entre el capital humano y el cliente es muy fuerte y entonces esa formación resulta un papel clave. ¿Estudios de turismo empiezan a ser menos interesantes? ¿Se nota ya en las inscripciones para el año que viene que hay menos interesados en estudiar turismo? ¿Y cómo lo tienen los absolventes de este año para encontrar trabajo o prácticas? Efectivamente, este año, debido al parón que ha afectado de forma más que significativa respecto a otros sectores económicos, al sector turístico, ha provocado que muchos de nuestros estudiantes pues, tengan dificultades para encontrar prácticas. Pero también es cierto que los lugares donde los estudiantes de turismo realizan sus prácticas y donde prácticamente el 99% de los estudiantes acaban trabajando, muchas veces están muy alejados del turista. Es decir, ¿a qué me refiero? Los estudiantes que estudian el grado en turismo suelen colocarse fundamentalmente en empresas dedicadas a la comercialización, a la intermediación y a la distribución de producto turístico. Estamos hablando de bancos de camas, agencias de viajes online, touroperadores, agencias de viajes y en los departamentos centrales de compañías hoteleras y de otro tipo de alojamiento. Pero en el 99% de los casos los estudiantes de turismo no suelen trabajar, como aquel que dice, en contacto con el turista. Entonces, si bien es cierto que los empleos que más han sufrido estos recortes que se han producido durante los últimos 3 meses han sido sobre todo los del front office, es decir, aquellos puestos de trabajo que estaban directamente relacionados con el turista, lo que son los departamentos centrales, los que son las empresas de intermediación, que también es cierto que han sufrido estos recortes y este importante parón, lo han sufrido en menor medida. Otro sector que, por ejemplo, emplea a muchos de nuestros estudiantes es el sector de la tecnología aplicada al sector turístico. Empresas dedicadas al CRM, al SEO, al SEM, al marketing digital, al posicionamiento, donde se colocan muchos de nuestros estudiantes. Estas empresas continúan dando servicio. Entonces, en comparación con otros estudios más relacionados con la dirección hotelera, donde ahí sí que van a experimentar pues, probablemente un impacto más negativo, los estudiantes de carreras como el grado en turismo, la doble titulación de turismo, que son las que dirige la Facultad de Turismo, yo preveo que primero, no van a notar tanto esta caída y, en segundo lugar, bajo mi punto de vista, van a ser los primeros que van a observar esa cierta mejoría que se va a producir en los próximos meses. Creo que cometeríamos como sociedad un error muy grande si pensáramos que el turismo no va a volver a ser el motor económico de nuestras islas. Yo estoy convencido de que así va a ser. El año que viene va a sufrir una mejoría notable, no va a llegar al 100% del año 2019, pero yo calculo que en el año 2022 y por seguro en el año 2023, salvo que sucediera alguna situación inesperada, sí que volveremos a los niveles previos al COVID-19, pero para poder afrontar esa nueva etapa, si lo podemos llamar como nueva etapa, va a ser imprescindible, y ya lo era durante los últimos años, pero lo va a seguir siendo todavía de una forma más notable, la formación. No podemos pensar en un sector turístico en el siglo XXI que no esté formado en todos los niveles, formados desde los camareros y camareras, desde los recepcionistas, desde la gente que atiende a los turistas cuando le llegan al aeropuerto, hasta, obviamente, la gente que toma decisiones en los cargos intermedios y superiores. Es imprescindible apostar por la formación. Y yo creo que ahí es importante, y repito, y me sabe mal ser repetitivo en este sentido, pero creo que es un mensaje que, desgraciadamente, ni lo aprendimos en el 2018 y ahora tampoco percibo que lo estemos entendiendo. El gobierno y las empresas
tienen que ir de la mano en poner en valor la formación. ¿Tú no percibes que va moviéndose algo en dirección a ayudas o ayudas ligadas a formación, ayudas ligadas a innovación? Hasta ahora no ves ninguna movida de estas que nosotros preveíamos y esperábamos, ¿no? Yo pertenezco al sector de la formación, entonces tengo un sesgo hacia el mundo de la formación, entonces puedo dar mi punto de vista. En repetidas ocasiones he oído un discurso que gusta oír de un modelo de una economía más productiva, de mayor valor añadido, donde las tecnologías van a jugar un papel muy importante, donde vamos a exportar conocimiento. Pues cualquier político que explique este tipo de planteamientos, a cualquiera le gusta escucharlos. Pero yo siempre digo lo mismo, si queremos apostar por ese modelo económico y al fin y al cabo modelo de sociedad, hay que poner los cimientos. Y los cimientos empiezan formando hoy a las personas que en el mejor de los casos, dentro de 4 o 5 años, van a poder, en el mejor de los casos, empezar a formar parte de ese proyecto para, en el mejor de los casos, dentro de 10 o 15 años, poder tener esa promesa cumplida de nuevo modelo económico, más productivo, mayor intensidad en uso de tecnología. En cambio, aquí queremos, en mallorquín decimos, pasar a adelantos bau. Ya vamos directamente a dar ayudas. Y las empresas muchas veces dicen, oye, pero es que tengo un problema. Y es que yo, todas estas ideas que quiero poner en marcha, no tengo capital humano. Porque no lo tenemos. Entonces, yo, en repetidas ocasiones, a los gobiernos siempre les he hecho llegar la misma inquietud y es, ahora tendríamos que poner en marcha la formación que se necesitará dentro de 10 años. Y ahora, desgraciadamente, estamos dando formación como hacía 20 años. Imagínense el retraso que llevamos. No solamente es que no nos estamos adelantando al futuro, sino que estamos anclados, bajo mi punto de vista, en el pasado. Y eso, en Baleares, creo que siempre ha sido uno de nuestros grandes problemas. No hay una conciencia social de que la formación es clave para el éxito de nuestro modelo productivo. Bajo mi punto de vista, no se ha invertido en formación. No se ha invertido en la mejora de la formación universitaria. Entonces, esos años de bonanza económica que tenemos que pensar que durante los últimos 6 años, la recaudación del Gobierno balear en términos de recaudación de impuestos autonómicos se ha disparado. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Se ha utilizado en inversiones productivas que mejoren nuestra competitividad a largo plazo? Yo no lo sé. Yo lo único que puedo es ver a mi alrededor, en mi formación académica, donde veo que tengo las mismas aulas que hace 10 años, las mismas sillas que hace 10 años, los mismos profesores que hace 10 años y la misma situación que hace 10 años. Entonces, yo creo que ahí es donde los países del norte pueden decir, oigan, señores, pero yo entiendo que cuando las cosas vayan mal, ustedes necesiten ayuda, porque esto es la idea de una federación, que es lo que podría asemejarse a la Unión Europea, pero también nos tenemos que cuestionar qué hacemos cuando las cosas van bien. Y yo creo que aquí, los españoles, tenemos que ser más críticos y más exigentes, porque aquí parece que cuando las cosas van bien, como tengo trabajo, no soy tan exigente con los gobiernos. En cambio, cuando viene la crisis y no tengo trabajo, empiezo a exigir que se hagan las cosas bien. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir que se hagan las cosas bien, tanto cuando las cosas van bien, como cuando las cosas van mal. La planificación, lo que yo he visto a mi alrededor al menos, brilla por su ausencia, porque el cortoplacismo y los procesos electorales de cada 4 años pues generan muchas veces y yo lo he oído, pues yo no voy a hacer todo esto para que se cuelgue la medalla el próximo. Yo he oído eso, lo he oído, no es que me lo hayan contado, yo lo he oído. En proyectos que yo he propuesto me decían, no, hombre, no me propongas esto porque esto se va a colgar la medalla quizás otra persona. Bien. Yo no voy a colgar ninguna medalla, no he venido a este mundo para colgarme ninguna medalla, pero a veces esos sentimientos cortoplacistas pues generan que esos proyectos a largo plazo no existan. Y yo en la educación, y siento si vuelvo otra vez al mismo punto, me parece clave. Es decir, la educación requiere un proyecto a largo plazo. Insisto, hoy tendríamos que estar diseñando los modelos educativos que pensemos que van a ser necesarios en los próximos 10 o 15 años. Y no lo estamos haciendo. Y eso, para mí, yo ya no me voy a otros sectores de la administración pública. Yo pertenezco al sector educativo y soy crítico con el sector educativo. Y me gustaría que las cosas funcionaran de otra manera. Tolo, muchísimas gracias por tu opinión, por tu tiempo sobre todo, y vamos a ver si mejoramos el futuro. Muchísimas gracias, Hanna. Un placer estar con vosotros y siempre que queráis a vuestra disposición.